Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a OnePlus, más TV, más color. Hoy es martes 16 de noviembre, son las 7:02. Hacer amplios comentarios sobre la situación en las penitenciarías y cómo resolver el tema es realmente responsabilidad de los expertos en la materia. Ahora, surgen inquietudes que debemos expresarlas, pues eso es así. Más allá de las decisiones anunciadas por el presidente Guillermo Lasso para atender de inmediato el problema, hay propuestas que, aunque parezcan secundarias o de menor importancia, a mi juicio no lo son. Por ejemplo, anunciar que serán los más connotados ciudadanos del país quienes hagan la intermediación con los PPL en las cárceles, las cabecillas, me imagino yo, probablemente. A esto no le encuentro sentido. Para intermediar en casos tan delicados como estos se requieren de expertos en la materia, sean ecuatorianos o no, profesionales con mucha experiencia en este tipo de manejo. A los PPL les tiene sin cuidado si el señor tal o la señora tal es un pro-hombre o pro-mujer de la sociedad ecuatoriana. Aunque sí, hay excepciones. Connotadas personalidades que sí han venido trabajando estas intermediaciones, pero desde hace décadas y con éxito. Son contados con los dedos de la mano, pero quiero darles un ejemplo: Nelsa Curvelo. Y bien, hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la asambleísta Johanna Moreira. Hay mucha tela que cortar. La reacción de la asamblea frente a los hechos de las penitenciarías, querer cortar cabezas de una, pero también su responsabilidad ante la reforma a la ley tributaria que debe ser tratada hasta el 28 de este mes, si no, entra por el Ministerio de la Ley. ¿Conviene al país? Por otro lado, la crisis carcelaria no podía faltar en nuestro espacio editorial. Hoy lo aborda el doctor Héctor Yepes, exasambleísta. Cuestiona la resolución de la CC, de la Corte Constitucional, y hablaremos más adelante sobre los suicidios, pero en este caso, los suicidios masivos que se han dado en las cárceles del país. ¿Qué es esto? ¿Qué opina un psicólogo sobre este fenómeno que se dio en nuestras cárceles? Bueno, estaremos hablando con un connotado, ahí sí también, psicólogo clínico sobre este tema, doctor Carlos Chimborazo. Bien, iniciamos cuando son las 7:05 de la mañana con nuestra invitada Johanna Moreira. Qué gusto tenerla con nosotros hoy, como siempre. Asambleísta por la provincia del Oro, de la izquierda democrática. Se precipitó el desenlace de un problema asambleísta que se venía cocinando desde hace muchos años, de forma soterrada, podríamos decir, por lo menos para la sociedad en su conjunto, pero que era conocido por funcionarios y empleados del sistema de seguridad, autoridades de gobierno y otros autores que se beneficiaron del sistema implantado por el crimen organizado. Hoy, precipitadamente, un grupo de asambleístas pide las cabezas de autoridades de gobierno, policías y militares. Johanna, ¿cuál es su posición aquí y la de su bancada? Muy buenos días, muchas gracias por este espacio y la oportunidad de poder compartir con ustedes y el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, es necesario que la Asamblea Nacional pueda actuar siempre en función de sus atribuciones y competencias. La Asamblea Nacional ha emitido a través de la Comisión de Seguridad, a través del presidente de la misma, que es de la izquierda democrática, y el asambleísta también Rodrigo Fajardo, que forma parte de esta comisión, un informe en el que hace un análisis de toda la crisis carcelaria, no solamente en los últimos 6 meses del gobierno del presidente Lasso, sino en los últimos años. Se ha hecho en un contexto de lo que está sucediendo y cuáles son las recomendaciones que se deberían ejecutar. Las mismas han sido remitidas al Ejecutivo, sabemos que las conocen porque en la reunión que tuvimos con el presidente Guillermo Lasso manifestó también que estaba de acuerdo con las recomendaciones que se dio en la mesa, sobre todo porque queremos aportar desde nuestro espacio para poder combatir esta crisis carcelaria y también obviamente combatir la inseguridad que se está dando. Cuando la Asamblea hace su rol,
de poder hacer un análisis en el contexto de la inseguridad que se estaba viviendo sobre todo, y el presidente manifiesta acoger o que va a acoger estas observaciones, y vemos que lamentablemente es la cuarta masacre que se tiene en las cárceles a través o en su periodo de su gestión como presidente, y comenzamos a ver lamentablemente lo que sucedió en la última masacre de, si no intervenían en ese momento, pudieron haber sido quizás la peor masacre que se hubiera registrado en la historia de nuestro país en las cárceles. Y es justamente ahí en donde la Asamblea también debe actuar en relación con un proceso de fiscalización y de saber qué está sucediendo, no solamente por acciones, sino también por omisiones. Estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de personas que están bajo el resguardo y sobre todo que deben tener la protección de un Estado porque están privadas de su libertad. Entonces yo creo que en ese contexto la Asamblea jamás debe renunciar a su rol de fiscalizar y a su rol de control. De hecho, también hemos comentado de que queremos trabajar de la mano del Ejecutivo, pero que el Ejecutivo debe realizar también a través de los encargados de la seguridad de las cárceles una autodepuración, y que es necesario y esencial cuando estás viendo que lamentablemente vemos a gobernadores, vemos a una comandante de la policía que manifiesta que no pudieron entrar y estuvieron observando cómo pedían auxilios los privados de libertad, y ahí es cuando viene esa indignación de lo que está sucediendo. Así que creo que la Asamblea jamás debe renunciar, sin embargo hay que realizar un análisis, un contexto de quiénes son los responsables directos de lo que está sucediendo en las cárceles, y que también obviamente se puede contar con elementos con experiencia y técnicos en el tema. Asambleísta, usted tiene toda la razón, absolutamente toda la razón, y efectivamente ustedes el miércoles van a analizar el tema de la seguridad en el país y qué es lo que ha venido sucediendo. Ojalá tengan realmente las luces que espera el país para además dar los mejores criterios y las mejores sugerencias para salir de esta crisis. Pero lo que... Y por otro lado, usted habla de que le compete a la Asamblea un proceso de fiscalización, estamos totalmente de acuerdo, pero no hay momentos y momentos. O sea, estamos hablando que en el segundo en que se incendia el edificio, alguien hace un comentario y ya estamos pidiendo las cabezas mientras todavía no se apaga el fuego. O sea, lo que la ciudadanía esperaría, y hablo también a nombre propio, obviamente, es un poco de ponderación, o sea, un poco de esperar los tiempos. Y claro, no ¿cuántas masacres más debemos esperar? Pero a ver, termino, en el preciso momento en que está sucediendo la crisis, o sea, estamos viendo lo que está pasando, ahí se piden las cabezas. O sea, ¿qué van a dejarle al presidente con todas las, o sea, totalmente descabezado? Eso no es una cuestión que simplemente sube el siguiente y se acabó. Los cuestionamientos, que si se fue a una cena, que si no debió, que si la comandante de la policía dijo algo, en fin, todo eso habrá que analizar. Simplemente lo que yo cuestiono o pregunto es, ¿por qué no hacer las cosas pausada y tranquilamente? Usted dice que no, que el proceso de fiscalización tiene que darse, sea durante la crisis. Bueno, no hablamos durante la crisis, pero estamos hablando de que desde un inicio la Asamblea Nacional se ha pronunciado, el país se ha pronunciado, y usted me dice que esperemos el momento. Por eso le pregunto si tenemos que esperar hasta la quinta, la sexta o la séptima masacre en las cárceles para comenzar a darnos cuenta de que las personas que están al frente de esa crisis no están dando soluciones, que no están o que están llenos simplemente a apagar incendios y no están tratando de prevenirnos, no están haciendo un plan estructurado, no están trabajando en conjunto. Estamos viendo lamentablemente que solamente interceden cuando la gente se está matando, y ni siquiera en el momento, sino horas después de horas de súplicas. Entonces yo creo que ahí sí hay que ver si de verdad se tiene el personal, y eso debería hacerlo el presidente Guillermo Lasso. Debería él darse cuenta que las personas que tienen al frente, pero ¿cuántas muertes más tenemos y tienen que sufrir los familiares? ¿Cuántas muertes más tenemos que ver, que evidenciar? ¿Cuántas súplicas más para decirle que no es el momento de actuar? Porque incluso si estuviéramos del otro lado, creo que no nos dijeran lo mismo, nos dijeran que debemos actuar, que nos estamos tardando, y al final creo que le hemos dado la oportunidad, incluso creo que el Ejecutivo le ha dado la oportunidad para que quienes él colocó por confianza traten de dar solución, pero vemos que no se está ejecutando, y creo que incluso hasta la primera muerte alguien tendría que responder, no esperar. Son más de 200 privados de libertad que han muerto solamente
en la gestión del presidente Guillermo Lasso y conocíamos el tema de las cárceles. Eso también creo que es algo que indigna cuando estamos tratando de buscar responsables, y todos sabemos lo que sucedió en los últimos 14 años, todos conocemos, todos sabíamos cómo se estaba dando el tema de las mafias, el narcotráfico. Eso lo conoce el país entero, lo conoce el mundo entero, porque no solamente sucede en Ecuador, sucede en varias partes del mundo. Pero cuando viene un presidente que ha estado tratando de alcanzar la presidencia durante 11 años, que ha manifestado y que sabía la realidad, porque lo ha dicho en los medios de comunicación cuando era candidato, pero cuando llega al poder dice que la culpa es de Correa, y al final eso creo que el pueblo ya no quiere. El pueblo quiere soluciones, ya no quiere buscar culpables, no quiere un detalle de la crisis carcelaria, sino quiere soluciones concretas, y en eso se está tardando, y es justamente lo que creo que el pueblo ecuatoriano y ustedes también en los medios de comunicación deberían exigir por parte del presidente, las actuaciones inmediatas. Y si vemos o hacemos incluso un control de fiscalización y vemos las emisiones... Asambleísta, sí, no puedo no estar de acuerdo con las diferentes cosas que usted está puntualizando. Lo único que pienso que desde la Asamblea debería haber la suficiente, como le digo, claridad como para ver cuáles son primero los temas más fundamentales y necesarios, y luego, bueno, observar, comentar, sugerir al Ejecutivo que haga lo que tiene que hacer. Estoy de acuerdo, estuvieron 12 años en campaña y ya deberían tener, sobre todo, un plan de seguridad, porque ¿de qué nos sirve? A eso voy. Cambiar las cabezas. ¿De qué nos sirve cortar cabezas? Cortar la cabeza de la ministra de Gobierno, por ejemplo, ahorita. ¿De qué nos sirve? Si no hay un plan, si no hay una ruta, si no hay una hoja que diga dónde se va. Entonces, esa es un poco la pregunta, es por qué, abonar en este caos cuando lo que hay es que exigirlo de fondo. Pidan claro, un plan. pero quienes están al frente, cuando nosotros, por ejemplo, y le comento un poco lo que en el proceso de los controles que hemos hecho en el tema de la crisis carcelaria, hemos invitado a Tangi, hemos invitado a la ministra de Gobierno, hemos invitado a distintos representantes del SNAI, pero lo que nos dicen es, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno no es nuestra competencia, es la competencia del SNAI. Cuando el SNAI dice, no, es que no tenemos tal, entonces comienza a, sí, como se dice comúnmente, a tirarse la pelotita unos con otros, nadie responde, nadie da la información completa. Entonces, ¿cómo haces tu trabajo o cómo puedes incluso colaborar cuando ves que absolutamente nadie dice nada concreto, nadie sabe nada, nadie tiene un plan, nadie tiene una estructura? Y es ahí cuando te das cuenta que están las personas incorrectas en esos espacios. De hecho, se ha invitado al Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía, Secretaría de Derechos Humanos. Disculpe. O el problema está en la cabeza, o sea, no necesariamente están en los peones, porque realmente eso que usted acaba de decir, que también es real, cuando se les pregunta, la pelota va de un lado a otro, es que porque tampoco existe un plan básico. Volvemos a lo mismo, no existe. Exactamente, pero ¿quiénes deben realizar ese plan? ¿No son ellos los que están al frente? Porque si tenemos a personas al frente que no tienen un plan, que no tienen una estrategia, que quizás no tienen, y quizás no es que no sean las mejores personas. Quizás tiene que pedir ese plan y debió haberlo pedido hace mucho tiempo y ya tenerlo. Disculpe. Pero, sin embargo, el Ejecutivo es el que no lo ha pedido. En fin. No le estoy escuchando. Decía que el ejecutivo es el que debe exigir ese plan, y también lo deben exigir ustedes. O sea, enséñenos a dónde nos están llevando, a dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer con las cárceles. Y eso hemos hecho en la Comisión de Seguridad. Claro, y no simplemente unas comisiones el día de ayer para ver, ahora sí, interinstitucionalmente, qué es lo que estamos haciendo. Bueno, ajá. Sí, no, exactamente. Le iba a comentar que justamente lo que usted manifiesta es lo que hemos estado viendo, que al final de la cuarta masacre, y que pudo haber sido peor, estamos viendo como recién se está reuniendo o están solicitando esa ayuda y esa cooperación, y es más o menos lo que hicimos nosotros con nuestros compañeros en la Comisión de Seguridad, representantes de absolutamente todas las instituciones, y hacer una evaluación y justamente con ellos ver quién está fallando en este sistema y quién, porque no solamente se trata del Ministerio de Gobierno o como se manifestaba en su momento, e incluso de la Secretaría de Derechos Humanos, sino también tiene que ver mucho también la Fiscalía
en relación con la prisión preventiva, el Consejo de la Judicatura, o sea, existe hacinamiento, en las cárceles están personas que ni siquiera tenían una sentencia o por delitos menores con prisión preventiva. Entonces, es todo un sistema que hay que reparar, pero sin embargo necesitamos medidas urgentes en este momento para que la crisis carcelaria, las grandes mafias que estamos viendo cómo están adueñándose de las cárceles, no salgan a adueñarse también del territorio, o sea, fuera de las cárceles, de la seguridad ciudadana, y comiencen a estos caos que existen en las cárceles, no comiencen a estar fuera. Es justamente lo que me preocupa y es lo que me alerta, que no comiencen incluso a apoderarse del territorio ecuatoriano. Mientras estamos todos con la mirada en los sucesos carcelarios, ¿no? Transcurren los días para los debates y aprobación de las propuestas de reforma a la ley tributaria. ¿Cuáles son los tiempos al interior de la Asamblea y las observaciones más gruesas de la historia democrática en este sentido? Bueno, nosotros hemos manifestado nuestras observaciones, incluso presentamos un documento original para el presidente Guillermo Lasso en la reunión que tuvimos. Algunas de estas observaciones fueron acogidas, algunas no. Sin embargo, nosotros vamos a seguir insistiendo. Creo que era importante que podamos darle vialidad a este informe en la Comisión de Desarrollo. La Comisión de Régimen no tenemos miembros, sin embargo, hemos estado pendientes del trabajo que he estado realizando. De igual manera, tenemos observaciones para la proforma. En el tema de la Ley de Desarrollo Económico, aunque no se han cogido todas las observaciones, nosotros creemos firmemente que incluso vamos a seguir insistiendo en que estas observaciones se pueden ratificar en el texto en ese primer debate, y esperamos también que puedan ser acogidas por la comisión y que las mismas cuenten con el respaldo también de los asambleístas, de todos los asambleístas, especialmente los asambleístas también del gobierno. ¿Cuáles son sus mayores observaciones, objeciones o apoyos, en definitiva, a la ley? Nosotros habíamos conversado y hemos llegado a un consenso en que la base del impuesto a la renta, que incluso sea temporal, y que sea de $3.500 sin tomar en cuenta los 13º y los 14º. Hablamos también de no eliminar un impuesto a la herencia que recauda significativamente para el país. Hablamos también de la salida de las divisas, de no eliminar tampoco este impuesto. También nos referíamos en el tema en el tema también en el que nosotros habíamos manifestado inconformidades, es justamente las reformas a la ley de los hidrocarburos, el cual se ha quitado. Ajá. Sí, se ha quitado de este proyecto, así que también es algo beneficioso. Nosotros incluso también habíamos referido a los incentivos tributarios para las empresas que contraten mujeres y hombres, que también ha sido algo positivo que se ha acogido por parte de la comisión. Sin embargo, existen también alertas en el tema de las actividades que van a poder realizar los que se dedican a los bancos y que van a poder realizar otras actividades. Nosotros teníamos algunas alertas en este contexto. Sé que vamos a seguirlas debatiendo, sé que y estoy segura también de que podemos tener el apoyo en relación con estos acuerdos que se había llegado con el gobierno y que puedan ser acogidos en este proyecto de ley. Sí, usted acaba de comentar que en esta reforma se ha introducido un título que corresponde más a la ley de hidrocarburos, que según algunos sectores serían inconstitucional, lesivo a la soberanía nacional, a la inversión en el país, a la creación de empleo, etcétera. Usted dice que esto ha sido eliminado en la comisión. Sin embargo, ¿qué pasaría en el caso de que ustedes, no sé cómo están viendo los tiempos para los dos debates, y en caso de que no se cumplan con estos tiempos? De todas maneras entraría, aunque se haya eliminado la comisión, entraría por el Ministerio de la Ley todo el paquete en su conjunto, ¿no? Y entraría también esta reforma a la ley de hidrocarburos. Bueno, nosotros habíamos comentado incluso que en las comisiones puede modificarse y hemos tenido acercamientos y esperamos también contar con una mayoría en la Comisión de Desarrollo que nos permita hacer estas modificaciones, y que siempre hemos nosotros dicho que no queremos que exista esta ruptura o que puede existir esas inconformidades, incluso perder el sentido que puede tener la ley, que creo que eso es lo que no debería realizar la comisión. Sin embargo, por eso hemos siempre optado por el consenso, por el diálogo, pero al final es la comisión y su mayoría quien decide justamente qué elementos se van a mantener en la ley y qué elementos no se van a mantener.
Ok, entonces siempre y cuando nos pronunciemos en el plazo de 30 días. Claro, ustedes han propuesto que no entre esta parte que corresponde a la ley a la reforma de la ley de hidrocarburos, pero también se ha hablado de que se trata en otra instancia, o sea, porque en este momento todo el mundo está como muy enfocado en el tema tributario y no hay el tiempo de socializar los temas propuestos en la reforma para el tema de hidrocarburos y que se trate en otro momento. No acabo de comprender, o sea, de todas maneras, si es que no logran debatir a tiempo, tengo entendido que es hasta el 28 de este mes que se cumple los requisitos para la ley económica urgente, ¿verdad? Entonces, entraría por el Ministerio de la Ley y se incluiría este capítulo de hidrocarburos también. Por supuesto, si no nos pronunciamos, por eso es importante que la Asamblea Nacional se pronuncie en el plazo que ha establecido, que se puede llegar a un consenso en relación con lo que de verdad quiere el pueblo ecuatoriano, merece el pueblo ecuatoriano y sobre todo lo que beneficia a las grandes mayorías y que se pueda modificar esos aspectos importantes o alertas que existen aún en el proyecto de ley y que pueda aprobarse en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que van a poder cumplir con los tiempos? Sí, incluso eso depende mucho de los miembros de la comisión, sin embargo vamos a estar pendientes con nuestro miembro que tenemos en la Comisión de Desarrollo, de que puedan cumplirse los plazos que establece la ley, sobre todo, incluso esa fue una de las observaciones que tuvimos como miembros del CAL para poder designar a una comisión que se encargue de la ley y otra comisión que se encargue de la proforma, cuando originalmente fue un tema que también se discutió y se levantó una alerta, y justamente por eso, porque los temas son complejos, son delicados y merecen un debate exhaustivo y prolijo de cada uno de los temas, y esperamos también contar con ese respaldo por parte del presidente de la comisión. Sabemos que están trabajando incansablemente, incluso todos los fines de semana se están reuniendo con expertos en los temas para poder realizar el debate que merece ese proyecto de ley, para poder recoger las observaciones de las bancadas y poder obviamente también contar con ese apoyo y ese respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Asambleísta Moreira, qué gusto tenerla con nosotros, gracias y éxitos, y sí, ojalá se trabaje a conciencia y profundamente en esta primera, pues parte de las propuestas que ha enviado el presidente para la reactivación económica y la creación de empleo. Muchas gracias nuevamente. Claro, es importante también que nosotros podíamos y manifestábamos en su momento de que el artículo 140 de la Constitución es muy clara también, y cuando el plazo y lo que podemos hacer nosotros como asamblea es tanto como no aprobar, podemos modificar o podemos negar el proyecto de ley. Así que creo que también es importante que podamos tener los consensos necesarios, porque no solamente se trata de que ingrese por el Ministerio de la Ley, sino que también la Asamblea Nacional pueda negar este proyecto. Muchas gracias. Que vaya con las sugerencias de la Asamblea. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente. Ha sido un gusto tenerla aquí.